Muy buenas tardes, soy la doctora Silvia Santos Reyes, médico emergenciólogo. Realicé mi residencia en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins y actualmente laboro en dicho hospital y desde hace un año soy la responsable como coordinadora general del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgos del hospital. CONAIS me ha encargado de desarrollar el tema cómo efectuar un plan de respuesta hospitalario. Bueno, si bien realizar un plan de respuesta hospitalario es importante, tenemos objetivos que son importantes, que debemos concluir, haber cumplido terminado el tema. Es tener conocimiento básico para desarrollar un plan de respuesta en las diferentes áreas de los centros asistenciales, conocimiento básico para incentivar la participación en la realización del plan de respuesta en caso de emergencias masivas y desastres. Este plan es de responsabilidad de desarrollar del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgos de los centros asistenciales, pero la participación es de todos, porque desastres, su responsabilidad es horizontal, no es vertical, o sea, es transversal a todas las áreas del hospital, tanto asistenciales, administrativas, como de seguridad y mantenimiento. Entonces, no solamente participa el médico emergenciólogo, no solamente participa la gestión, sino que todos tenemos que participar dando nuestro aporte para poder finalmente tener un plan acorde a la institución donde estamos laborando. Entonces, a veces cuando tenemos esta responsabilidad empezamos tratando de poder determinar hacia qué lado vamos, a qué dirección tomamos. Y eso lo tenemos que plasmar posteriormente en un documento. Entonces, este documento tiene que tener ciertas características que son importantes. Es importante que sea breve y detallado. Eso significa que lo podamos entender todos y que sea lo más práctico posible para que justamente podamos actuar en el momento. Podemos saber qué cosas se va a realizar antes, qué mejoras se van a realizar antes, pero lo más importante del plan de respuesta es el durante. Debe ser fácil de comprender, teniendo en cuenta que es transversal, los conocimientos de todos van a ser distintos, pero todos tenemos que comprender dicho documento. Debe haber acciones específicas según el grado de responsabilidad que se determina en el plan de respuesta de los diferentes actores que están dentro de un centro asistencial. Entonces deben existir lo que se llaman tarjetas de responsabilidad o tarjetas de acciones durante el plan de respuesta y cada uno del trabajador del centro asistencial tiene que tener su tarjeta, de tal manera que sucedido el evento ellos saben qué es lo que tienen que hacer leyendo la tarjeta, porque ustedes saben que sucedido, por ejemplo, un sismo, el estado emocional de las personas se altera y la angustia puede hacer que nos olvidemos de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, las acciones deben estar escritas y deben ser constantemente debe verificarse constantemente de que el trabajador lo tenga junto con su photocheck, por ejemplo, de tal manera que le sea fácil encontrarlo y poder saber qué hace dado el momento. Y debe ser variable en el tiempo, porque los centros asistenciales no son estáticos, varían en el tiempo, tanto como la infraestructura, como la capacidad funcional de las áreas. Entonces, esas características son las que debemos tener en cuenta. Por lo tanto, puede haber, del mismo plan que puede tener una duración de 3 años, puede haber versión 1, versión 2 o hasta versión 3. ¿Cómo empezar a efectuar un plan de respuesta? Para efectuar un plan de respuesta, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué amenazas rodean al centro asistencial? ¿Está cerca un río? ¿Está dentro de un cerro, o sea, no dentro del cerro, sino que está dentro de una comunidad que vive en un cerro, por ejemplo? Entonces podemos tener inundaciones, podemos tener derrumbes, ¿no? Y acuérdense que el hospital tiene también
o el centro asistencial puede tener sustancias altamente combustibles y pues puede desarrollar un incendio. Entonces tenemos que determinar a qué amenazas en forma constante, tanto internas como externas, podemos estar expuestos. ¿Qué fenómenos naturales nos pueden afectar? ¿Qué acciones del hombre nos pueden afectar? Entonces tenemos que, en función de eso, tenemos que hacer una evaluación a qué riesgos estamos expuestos según el tipo de amenaza y determinar. De repente el cilindro de oxígeno no está bien fijo y si viene un sismo se puede caer, se puede romper la válvula y el tanque en sí actuar como un torpedo y poder herir, inclusive causar fallecimientos dentro del personal. Vulnerabilidad física y funcional. Dentro de la vulnerabilidad física estamos hablando de la vulnerabilidad estructural y la vulnerabilidad no estructural. La estructural, ¿en cuál consiste? La mayoría de ustedes ya lo saben, consiste en todo lo que significa vigas, cimientos, columnas y pisos. Eso es la parte estructural. Si eso colapsa, el edificio tiene que ser evacuado después de sucedido el evento adverso. La vulnerabilidad no estructural, ¿en qué consiste? Todo lo que cubre a la parte estructural. Estamos hablando de paredes, de terrazas, de ventanas, de equipo médico, de muebles, de equipo informático. Entonces, todo lo que significa que tenemos que tener para desarrollar una actividad dentro de una institución hospitalaria, significa la vulnerabilidad no estructural. ¿Y qué significa vulnerabilidad funcional? Es qué tan capacitados estamos para responder a una emergencia masiva o un desastre. O sea, si realmente hasta el momento que nos han encargado realizar el plan de respuesta, ¿ha existido un plan de respuesta anterior o tenemos que empezar de nada? Entonces, significa que funcionalmente no existe un comité operativo de emergencia que debe actuar durante la emergencia, no existe un grupo de trabajo de gestión de riesgos que debe encargarse de disminuir las vulnerabilidades. Entonces, o es una institución nueva, igual tenemos que evaluar si hay vulnerabilidades físicas o vulnerabilidades funcionales. ¿Qué debe incluir un plan de respuesta ante emergencias masivas y desastres? La descripción del centro asistencial, nivel 1, nivel 2, nivel 3, qué cantidad de servicios tenemos, qué cantidad de personal hay, qué capacidad de resolución tenemos, cuáles son nuestras responsabilidades con la comunidad o con qué tipo de pacientes, qué pacientes cautivos tenemos. Por ejemplo, el hospital militar, ellos se encargan de atender a todo el personal, así como a sus familiares, generalmente esposa e hijos o padres en algunos casos. Entonces, ¿cuáles son nuestras actividades diarias? Y también tenemos que describir del centro asistencial no solamente nuestras actividades diarias y definir cuáles son nuestras vulnerabilidades, sino también tenemos que decir qué tipo de suelo estamos. El suelo es rocoso, el suelo es arenoso, tenemos que definir eso, porque eso también va a definir si la infraestructura es adecuada o ha sido construida para el lugar donde se ubica, porque eso también va a definir si es vulnerable o no. ¿Qué capacidad y calidad de respuesta es la que realizamos todos los días y cuál sería nuestra responsabilidad sucedido un evento adverso? Definir cuáles van a ser nuestras acciones de respuesta y estas acciones de respuesta van a ser, como actualmente define el Ministerio de Salud, tenemos que hacerlo bajo el sistema de comando de incidentes. El sistema de comando de incidentes nos va a decir, como ustedes saben, es un módulo de características de responsabilidad vertical. Hay un solo comandante del incidente y hay áreas que son asesoras, hay áreas que son operativas. Entonces, definiendo cuál va a ser la respuesta de cada trabajador durante su trabajo sucedido cuando se presente un evento adverso, este trabajador debe saber exactamente cuál va a ser sus conductas a seguir sucedido esto. Claro
que muchas veces interviene también la parte emocional y el trabajador puede olvidarse, motivo por el cual debe tener una tarjeta que debe ser como cargar el photocheck, tenerlo todos los días en su trabajo, porque si en ese momento de ansiedad que puede causar el evento adverso no se recuerda cuáles son las acciones que debe tener, sabe de que teniendo esa tarjeta no se puede olvidar de las conductas a seguir. Debe también incluir un plan de mejora, porque la idea es disminuir el riesgo, disminuir la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué se va a cambiar durante la duración del plan de respuesta que estamos preparando? Debemos decir exactamente qué vamos a ir mejorando y debemos tener un plan de capacitación. El plan de capacitación, ¿qué significa? ¿Qué brigadas vamos a capacitar? Tanto desde el punto de vista de primeros auxilios, evacuación, seguridad, respuesta ante amagos de incendios, que son importantes. Y la capacitación debe ser todos los días, los 365 días del año, en las diferentes etapas y las diferentes responsabilidades que cada trabajador tenga. Es importante insertar dentro del plan de contingencia, insertar este plan de respuesta dentro del plan de contingencia de Lima Metropolitana y el Callao, que ha sido aprobado por resolución el año pasado. Entonces, todo Lima y el Callao ha sido dividido por zonas donde hay centros asistenciales que son de primera respuesta y hay hospitales principales que van a responder a las víctimas de alta complejidad, motivo por el cual nosotros no es que vamos a actuar solos, nosotros solitos vamos a definir qué vamos a hacer, sino que debemos conocer dicho plan de contingencia para saber cuáles van a ser nuestras responsabilidades, en qué sector nos encontramos y por lo tanto definir cuáles son las acciones según nuestro nivel de responsabilidad. Debe ser conocido, este plan de respuesta debe ser conocido por todo el personal que labora en la institución. Todos deben conocerlo, así como lo puede conocer el director, debe conocerlo el personal asistencial, el personal administrativo, el personal de mantenimiento, el personal de seguridad. ¿Por qué debe conocerlo? Porque un plan de respuesta que está guardado en un escritorio y no se da a conocer, por muy bueno que sea, no sirve. Porque todos nosotros debemos saber cómo vamos a actuar y cuáles son las medidas que cada uno va a realizar. Entonces, si yo sé que tengo que encargarme de la brigada de primeros auxilios de mi piso donde estoy trabajando, haré eso, pero estaré también seguro de que hay otras personas que tienen otro tipo de responsabilidad y que la deben estar realizando. Debe haber participación permanente en las actividades que se realicen para dar conocimiento al plan de respuesta, así como para las capacitaciones que se tiene que realizar entre los trabajadores. La ley que da de gestión de riesgo de desastres nos dice que dentro de este sistema debe haber grupos de trabajo de gestión de riesgos de desastres y comités operativos de emergencia en cada institución de salud. Entonces, este grupo de trabajo de gestión de riesgos debe estar en constante actividad y la responsabilidad y el presidente de dicho grupo de trabajo es la de mayor nivel. Eso significa del director, del gerente y de las instituciones mayores estamos hablando del ministro, el primer ministro y el presidente de la República, según sus niveles de responsabilidad. Y la participación debe ser muy activa del grupo de trabajo de gestión de la entidad. Esto es muy importante. Si ellos no se responsabilizan, si ellos no entienden la responsabilidad que tienen y el apoyo que deben de dar para desarrollar y lograr estar listos a responder según lo programado del plan de respuesta, no lo vamos a poder realizar al 100% y lamentablemente los que van a pagar las consecuencias son las víctimas del evento adverso. ¿Ok? Debe ser parte de la inducción del personal nuevo. El personal nuevo debe tener participación, debe conocer el plan de respuesta todos. Y cuando el personal nuevo ingresa, así como le hacemos inducción de cuál es su tipo de trabajo que va a realizar,
se tiene que realizar una inducción del plan de respuesta y entregarles en ese momento según a dónde han sido contratados, cuáles son sus actividades. Por otro lado, para que este plan se cumpla, también debemos saber con qué personal contamos, y para eso tenemos que hacer un censo del personal y saber en qué lugar viven, cómo comunicarnos con ellos y saber si realmente van a poder llegar al centro asistencial para apoyarnos. Pónganse que sucediera un sismo. El Hospital Rebagliati se encuentra hacia el sur de lo que viene a ser el Cercado y nos encontramos en el distrito de Jesús María. Un trabajador que viva en Ancón o en Puente Piedra y labore en el hospital y en ese momento de ocurrido el evento adverso no se encuentre laborando, muy difícilmente va a lograr llegar a trabajar posteriormente al hospital. Entonces, con ellos sabemos que, según el censo, podemos saber que con ellos no vamos a contar, por lo menos las primeras 48 o 72 horas. Entonces, vamos viendo cómo vamos manejando la necesidad de personal según van pasando las horas. Bueno, entonces el plan de respuesta no se puede hacer cada uno por separado, cada uno siguiendo su rumbo. Así no funciona, así no se va a poder dar una respuesta adecuada. Todos debemos colaborar en la realización del plan, todos, absolutamente todos, según las responsabilidades laborales y el nivel de responsabilidad que tengamos dentro de la institución. Y al final, todos debemos conocer el plan, todos debemos participar en conjunto y es un trabajo en equipo. Sucedido un desastre, el trabajo en equipo va a ser lo más importante. Muchas gracias, les agradezco por la atención y nos estaremos comunicando posteriormente.